Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés, quien el día de hoy los va a acompañar con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión de Comités Técnicos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Sesión 2, Cómo favorecer el adecuado funcionamiento de los comités técnicos, TIPS. Para dar inicio, le damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Anderson Parra Hernández. Él es médico y psicólogo, especialista en gestión de la seguridad y salud en el trabajo, tecnólogo en salud ocupacional, docente universitario, asesor empresarial en seguridad y salud en el trabajo. Doctor Anderson, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a todos los que se conectan a esta nueva acción educativa. Sean todos bienvenidos. Me alegra tenerlos de nuevo acá. Estoy mirando por acá, ya llevamos 52 asistentes, esperamos que se sigan sumando, que sean muchos más, porque hoy tenemos un ejercicio educativo muy interesante. La invitación es a que estén muy atentos a esta acción del día de hoy. Recordemos que tenemos nuestra ruta de conocimiento. Ya tuvimos una primera sesión en la que hablamos alrededor de la conformación y convocatoria de los comités técnicos. Invito a los que no la hayan visto a que le den una revisión en Posipedia porque tenemos unos tips muy interesantes de cómo hacer una adecuada convocatoria y conformación que vayan más allá del condicionamiento que hacemos como empresa, sino que venga de una motivación real. Hoy pues estamos en nuestra segunda sesión. Hoy vamos a hablar de cómo favorecer ese adecuado funcionamiento de los comités técnicos, partiendo desde lo que nos habla la resolución, es decir, el marco legal y normativo, hasta las realidades que nos encontramos en nuestras organizaciones. Y esa es la invitación del día de hoy. Y a partir de esta segunda sesión, donde ya hablamos de funcionamiento, van a venir otra serie de sesiones en las que vamos a hablar de las responsabilidades frente a los comités, las competencias actitudinales de los miembros, las competencias que deben tener los líderes, el trabajo en equipo, y luego profundizaremos en varias de las funciones de los comités para terminar en el COPAS ideal y en la responsabilidad del COPAS frente a las investigaciones de eventos en salud de origen laboral. ¿Sí? Entonces, Angélica, pasemos a esta parte inicial que es evaluar cómo empezamos esta acción educativa y podamos ver cuáles son esos conocimientos previos con los que llegamos. Muchas gracias, doctora. Así es. Bueno, vamos a dar inicio con el sondeo. Le recordamos a nuestros asistentes que el sondeo se realizará 2 veces a lo largo de este evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber los conocimientos adquiridos. Dando a conocer los objetivos del sondeo, vamos a dar inicio con la primera pregunta. El adecuado funcionamiento de los comités técnicos implica la inversión de recursos que no solo son monetarios. A, verdadero, B, falso. Vamos a darles unos segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la respuesta que consideran correcta. Bueno, vamos a conocer los resultados de esta primera pregunta. Un 92% considera que la respuesta es A, verdadera, y un 8% B, falso. Vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo. ¿Qué tipo de reuniones deben tener, de acuerdo con la legislación, los comités técnicos? A, intra y extramurales, B, formales e informales, C, ordinarios y extraordinarios. Bueno, vamos con el resultado de esta segunda pregunta. A, intra y extramurales, 10%, B, formales e informales, 13%, C, ordinarias y extraordinarias, 77%. Vamos con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial.
¿Cómo se favorece el adecuado funcionamiento de los comités técnicos al interior de las organizaciones? A, con trabajo en equipo y compromiso de todos los miembros. B, teniendo reuniones efectivas y documentadas. C, con apoyo y recursos de la alta dirección. Y D, con todas las anteriores. Bueno, vamos a conocer el resultado de nuestra última pregunta. El 90% considera que la respuesta correcta es la D, con todas las anteriores. A, con trabajo en equipo y compromiso de todos los miembros 2%, B, teniendo reuniones efectivas y documentadas 5%, C, con apoyo y recursos desde la alta dirección 2%. Bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes por sus respuestas. Y ahora sí, entonces, doctor Anderson, vamos a dar inicio a nuestra acción educativa. Muy bien, entonces ahí tenemos el sondeo inicial con una muy buena aproximación y esperemos a ver cómo nos va al final de esta acción educativa. Vamos a empezar entonces, como siempre, con una frase que nos motive, que nos dé apertura a esta actividad educativa. Y la frase que les traigo para el día de hoy es: los resultados son productos de la planeación, organización, ejecución y control. Esta frase la encontramos en varias fuentes, por eso no tiene un autor definido, se reconoce como anónimo, pero nos sirve mucho de apertura porque nos habla que los resultados de los comités técnicos y su adecuado funcionamiento exigen planeación, una adecuada proyección de lo que queremos hacer, una organización de eso que queremos hacer y luego empezar a ejecutarlo, pero a lo largo de esa ejecución hacer medidas de control. Y eso nos suena a un ciclo PHBA, que es en lo que se basa todo nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y es la invitación que les tengo el día de hoy. Por acá voy a estar pendiente del chat para sus preguntas, sus comentarios, para que tengamos una actividad un poco más interactiva. Entonces también la invitación es que esas 94 personas que ya se han vinculado, pues compartan sus preguntas y podamos interactuar un poco más. El objetivo para este encuentro entonces es conocer cuáles son las principales acciones para que se favorezca el funcionamiento de los comités técnicos del sistema de gestión al interior de nuestras organizaciones. Y aprovecho este objetivo general para invitarlos a que revisen en las plataformas como YouTube de Positiva, que se hizo el gran lanzamiento nacional de nuestro plan de educación. Ahí estuvimos como invitados hablando de nuestra ruta de conocimiento en comités técnicos y se explicó un poco de nuestro origen. Y quiero traer una pequeña frase o un pequeño concepto que trabajamos en ese encuentro, y es que lo que buscamos en esta ruta para 2024 es poder hacer un comparativo entre lo que debemos hacer, lo normativo, lo técnico, con las realidades en nuestras organizaciones, algunos tips que ustedes se puedan llevar para el adecuado funcionamiento en sus diferentes empresas, y esa es la invitación, y van a ver que este encuentro de día de hoy está cargado de mucha información, pero también de algunos mensajes para llevar a nuestras organizaciones. ¿Y cómo vamos a lograr ese objetivo general? Pues lo primero, socializar algunas acciones exitosas que tuvimos a lo largo del 2023 en un recorrido presencial que hicimos por diferentes regiones de nuestro país. La presentación de hoy está nutrida por esos dolores, les llamo yo, de nuestras organizaciones que nos dicen: sí, la ley nos dice esto, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo lo llevamos a la realidad? Entonces, uno de los objetivos específicos es socializar alguna de esas acciones exitosas que fuimos recogiendo de nuestras organizaciones y que nos pueden servir para nuestros pares, para otras organizaciones, y que puedan aliviar un poco esos dolores de los que les hablo. Ese es el primer objetivo específico. El segundo objetivo entonces es poder hacer una comparación entre el cumplimiento de unos requisitos legales, el marco normativo que nos habla de los comités técnicos y las realidades y las situaciones de nuestras organizaciones. ¿Y cómo logro yo el equilibrio en esas dos situaciones, entre lo que se me exige y lo que yo puedo rendir? Y finalmente, hacer una reflexión alrededor de las fallas o los errores más frecuentes en el adecuado funcionamiento de nuestros comités técnicos para poderlos subsanar un poco nuestras organizaciones. Y esa es la invitación al día de hoy, que tengamos esos tres objetivos en mente.
Sin más preámbulo, entonces entremos en materia. Venimos hablando de los comités técnicos del sistema de gestión. En la sesión pasada hablamos de conformación, pero entonces, ¿a qué nos hacemos referencia? Básicamente estamos enmarcados en el principal, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, resumido como COPAS, el Comité de Convivencia Laboral, algunos lo resumen como COCOLAB o como CCL, y otros comités relacionados. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Vamos a dar pautas, vamos a dar alguna información, vamos a dar conceptos técnicos alrededor del funcionamiento de estos dos comités básicos, pero la invitación es que podamos extrapolar eso a otros comités que se relacionen directa o indirectamente con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, como es el Comité de Seguridad Vial, que recordemos no es obligatorio para todas las organizaciones, sino las que están obligadas a tener un plan de seguridad vial, entonces nos pueden servir una de esas recomendaciones, y para otros comités de mucha índole de acuerdo pues con el funcionamiento de nuestra organización. Entonces es en estos que nos vamos a centrar. Y antes de empezar a hablar de todo este contenido que hoy les traigo, quería tenerles 3 advertencias para que tengamos muy en cuenta a la hora de reflexionar sobre estos contenidos. La primera es que vamos a dar tips, vamos a dar recomendaciones, vamos a dar sugerencias, pero no son una receta de cocina, no son una fórmula mágica que sea totalmente eficiente para todas las organizaciones. Tenemos que pensar qué nos sirve a nuestras organizaciones de esas recomendaciones, qué podemos adaptar y qué no, porque entendemos que hay una variabilidad de organizaciones. Y ahí viene la segunda recomendación. A la hora de implementar estas recomendaciones, siempre piensen en esa línea de tiempo, en ese recorrido histórico que ha tenido su empresa, ¿cierto? La empresa no nace con nosotros. Habrán muchos líderes del sistema de gestión, habrán muchos líderes de procesos previos, habrán muchos otros trabajadores que hicieron parte del comité. Entonces, también pensar en esa historia de nuestra organización y en cómo ha influido para que adquiera cierta madurez nuestra organización, y retomar lo que consideramos dentro de esa historia ha sido útil y pueda servir, y también aprender de lo que no fue tan útil y de pronto no fue una experiencia exitosa en nuestra organización. Y estas 2 recomendaciones nos llevan a la última, que es que trabajamos con personas. Al trabajar con personas tenemos miles de variables. Cada persona es un mundo. Cada uno de esos trabajadores, cada uno de esos miembros del comité tiene toda una idiosincrasia que lo precede, toda una historia cultural, sociocultural que lo precede. Entonces, pensar que tenemos miles de variables y tenemos que relacionarnos con personas. Por eso, si se dan cuenta, la formación en comités técnicos cada vez le apunta más a esas habilidades que antes llamábamos blandas, pero son habilidades para la vida porque somos personas las que estamos trabajando. Y si bien hay que fortalecer lo técnico y lo conocimiento y lo legal, también hay que fortalecer todas esas habilidades que nos hacen personas, y esas las 3 recomendaciones o los 3 preavisos que traigo para el día de hoy. Vamos a empezar con unos tips, 3 muy puntuales que se puede decir son el resumen muy consolidado del encuentro anterior, y que si quieren profundizarlos, lo pueden hacer con la grabación que ya se encuentra en Posipedia, y son estos 3. Entonces, primero, para que un comité técnico funcione adecuadamente, desde su convocatoria y su conformación, debe venir funcionando adecuadamente. Debe hacerse un buen proceso de convocatoria y conformación para poder que el comité tenga una buena proyección a futuro. Entonces, recomendaciones puntuales en ese proceso de convocatoria y conformación. Como les digo, es muy consolidado de lo que trabajamos la sesión pasada. Lo primero es que la postulación de esos aspirantes a ser parte del comité provenga de la motivación, de esa sensibilización que yo como líder hice de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, o de esa sensibilización que yo como líder hice de la importancia del comité de convivencia laboral, y no de un condicionamiento en la organización, no de condicionarlos a un contrato de trabajo o a un cargo, sino que de verdad haya un proceso de motivación real, y eso lo hablamos en la sesión pasada, de cómo motivamos y explotamos esas individualidades, eso que me mueve para ser parte del comité, ¿cierto? ¿Qué es esa motivación individual que yo como organización potencio,
¿sí? Entonces ese es el primer mensaje. Pensemos en cómo motivamos a esos miembros del comité a ser parte y de una vez nos va sirviendo cómo los motivamos a que sigan haciendo parte del comité, a que esos encuentros en los comités no se vuelvan tediosos, sino sea también un aliciente para participar. Y ahí viene también algunos estímulos que dan las organizaciones. Ojo que esos estímulos son estímulos positivos que pueden servir para que hagan parte nuestros trabajadores del comité. Lo segundo, la segunda recomendación es que todos los trabajadores se vean adecuadamente representados en la elección que hicieron en los comités. Sabemos que tanto el Comité de Convivencia Laboral como el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es paritario, es decir, tenemos representación de la dirección y tenemos representación de los trabajadores. Entonces, que en ese proceso de elección se vean representados todos los trabajadores de nuestra organización. Y eso parte de acciones tan básicas como que si tenemos personas analfabetas, tenemos que pensar en alternativas a solo lo digital para esas personas que no saben leer o escribir o no saben manipular un trabajador. Entonces, que todos se vean representados en el comité y mínimamente todos los miembros de nuestra organización sepan en qué consisten los comités por los que están votando. Y eso es muy importante desde el proceso de inducción. Desde la inducción debemos hacer una adecuada sensibilización frente a la importancia de los comités. Les decía en la sesión pasada, yo no estoy en contra de que se hagan inducciones virtuales, pero ojalá le demos un poco de personificación, a alguien que se acerque, alguien que diga, hombre, qué dudas te quedaron, esto es importante por esto y eso, y tengamos la representación mental, ese rostro, la importancia de tener un rostro para mí como trabajador que represente la seguridad y salud en el trabajo. Ojalá en el proceso de inducción pudiéramos invitar a un miembro del COPAS o a un miembro del COCOLAB que les hable y que también para los trabajadores haya una representación en rostro, porque es que en el contacto con personas que creamos vínculos de quién es el representante de esos comités, ¿cierto? Y finalmente, todas esas acciones previas permiten que el comité esté validado, que tenga validez, que yo vote por él y me sienta representado por él en cuanto a los representantes de los trabajadores. Y además, que ese representante de la dirección no sea solo nombrado por un correo o por un acta o por un acto administrativo, sino que él desde la dirección diga, reconozco esto en ti y por eso eres mi representante ante el comité, ¿cierto? Esos son los mensajes que profundizamos mucho en la sesión pasada y que les traigo hoy puntualmente como 3 tips fundamentales para que nuestro COPAS y nuestro Comité de Convivencia Laboral funcione adecuadamente. Listo, vamos a repasar entonces para entrar ya en el funcionamiento quiénes son los miembros de estos comités. Tenemos que el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, por el artículo 2 de la resolución 2013 del 86, se conforma de la siguiente forma, según el número de los trabajadores, ¿cierto? Ahí lo tienen en la presentación. El número es 1 por cada parte hasta 50, hasta 499, es decir, antes de 502, hasta 1003 y más de 1004, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque ahora que veamos los tips de funcionamiento tenemos que saber cuál es un quórum y váyanlo pensando cuánto se considera quórum para poder que sesione el comité. Y es muy interesante porque del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo estamos hablando desde el 86 y esta resolución, a pesar que hablaba del Comité de Higiene y Seguridad Industrial, ¿cierto? Sigue vigente. Las resoluciones que han traído posteriormente y los decretos también le han cambiado el nombre, pero el funcionamiento en esencia, donde encontramos cómo debe conformarse, cuáles son las funciones, cuáles son los miembros, cada cuánto debe sesionar y que va a ser muy importante en nuestro marco normativo, es la resolución 2013 del 86 que estamos viendo acá en pantalla. Entonces, tengámoslo en cuenta y por eso traía este recordatorio. Y para el Comité de Convivencia Laboral, que también es paritario porque tiene igual partes de
por los trabajadores y por la dirección, pues nos va a hablar la resolución 652 del 2012, que a los mesecitos fue modificada por la resolución 1356. Inicialmente hablaba de otro número, pero la 1356 nos dejó vigente que en empresas de menos de 20 trabajadores necesitamos un miembro de cada parte y más de 22, ¿cierto? Y es importante porque todas traen ese asterisco con su respectivo suplente, ¿cierto? Entonces vamos mirando en el número, vamos pensando en cómo está conformado nuestro comité al interior de nuestras organizaciones para mirar cómo vamos a favorecer su funcionamiento. Y acá les traigo el diferente del grupo. En relación con el Comité de Seguridad Vial, los miembros del comité sí están designados desde la parte directiva, porque los miembros del Comité de Seguridad Vial deben tener una competencia técnica para ser parte de este comité. Ese es el diferente, es el que no es paritario. Por los otros dos y los fundamentales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son paritarios. El COPAS y el COCOLAB son paritarios y claro que pueden reelegirse sus miembros, pero haciendo un debido proceso del cual también ya hablamos en la sesión pasada de reelección, sea un nuevo acto que los designe para la dirección o una nueva convocatoria y proceso de elección del que ya profundizamos. Listo, haciendo ese recorrido por cómo se conforman, entonces vamos a hablar de algunos tips para el funcionamiento. Empecemos por lo primero, los miembros del comité. Como líder en la organización y como miembro de los comités, tengo que saber cómo están conformados. Entonces, el artículo 9 de esa resolución 2013 del 86 nos habla de que dentro de ese COPAS, que ya miramos su conformación por el artículo 2, deben haber mínimo dos figuras. Y las dos figuras son el presidente del COPAS debe ser nombrado por la dirección, por la alta dirección, entonces, o por el empleador, ahí es pues el equivalente, ¿cierto? Entonces, quien va a presidir el COPAS es nombrado por el empleador. Nombra a sus representantes, ya vimos el número, según la cantidad de trabajadores que tenemos, sus respectivos sus representantes va a nombrar al que preside el COPAS y el secretario va a ser elegido entre los miembros del COPAS, es decir, entre los que designó el representante legal o el empleador o la alta dirección y entre los que eligieron los trabajadores. Entre ellos van a elegir a su secretario. De ese nos habla el artículo 9 de la resolución 2013 del 86, que todavía regula el COPAS y que les digo que debemos tener muy en cuenta. El COCOLAB ya vimos dos de las resoluciones que lo regulan y la 652 en su artículo 7 y 8 no fue modificada, se permanece igual. El artículo 7 nos habla de las funciones del presidente y empieza su encabezado por decirnos: el presidente del COCOLAB es elegido por mutuo acuerdo entre los miembros. Entonces ahí vemos una primera diferencia conceptual que tenemos que tener en cuenta. El presidente del COPAS es nombrado por el empleador, por la alta dirección, mientras que el presidente del COCOLAB es nombrado por mutuo acuerdo entre los representantes de parte del empleador y los representantes por parte de los trabajadores. Y ahí vemos una diferencia. En los secretarios o secretarias sí es igual, se elige por mutuo acuerdo entre los miembros del comité. Teniendo en cuenta estas dos figuras, vienen los tips para funcionamiento. Con mucha frecuencia identificamos en nuestras organizaciones que el COPAS o el COCOLAB se pueden convertir en un comité de aplausos o en un comité de demagogía o en un comité en el que solo se escucha una persona. Y entonces vemos que las reuniones del comité se vuelven una reunión donde el presidente habla, dice lo que debe hacer y los demás miembros levantan la mano para votar y aprobar las actas y demás. Ojo, que eso es una de las malas prácticas que identificamos en el funcionamiento de los comités. Cuando es una sola persona la que habla, una sola persona la que todo el tiempo está dirigiendo, el que está tomando acción, una sola persona el que está haciendo todas las acciones y los demás simplemente asisten. Esa es una mala práctica que debemos impactar. ¿Y cómo la impactamos? Acá les traigo la invitación. Hagamos rotación de funciones. Y entonces ustedes me dirán, pero Anderson, ¿cuáles funciones podemos rotar o no? ¿Cómo hacemos esa rotación de funciones? Las funciones del presidente y del secretario
para el COPAS están consignadas en el artículo 12 y 13 de la resolución 2013. Entonces, cuando vamos a hacer profundidad en ese artículo 12, nos habla de las funciones del presidente, que las vamos a profundizar más adelante o en otro, más bien en otro de los encuentros, pero ¿qué les quiero decir? Hay funciones indelegables, que son las que no encontramos en negrilla. Convocar, ¿cierto? Convocar al COPAS por el medio que se haya definido, siempre debe ir por el presidente que fue elegido por acta en esa acta de conformación, ¿cierto? Determinar el lugar y la hora es una función que la debe tener el presidente y que es muy importante para darle seriedad. Pero las funciones que vienen, que les encuentran o se las puse acá en negrilla y subrayadas, sí se pueden rotar. Presidir, orientar y coordinar se pueden rotar en el presidente. Entre los miembros. Por ejemplo, el presidente puede llegar hoy y dice, hombre, para que no siempre escuchen mi voz, hoy la sesión la va a presidir el compañero del COPAS y eso está bien. Durante la reunión, ese nuevo compañero de que de pronto era un poco callado va a ser el que asigna la palabra, el que da el orden del día y esa es una buena práctica. ¿Por qué? Porque empezamos a involucrar a todos los trabajadores. Asimismo, orientar. Esto es muy importante, coordinar algunas acciones. Si dentro del COPAS tengo a alguien que tiene aptitudes, por ejemplo, en identificar o digamos, tenemos ahí un electricista, hombre, la visita de inspección para riesgo eléctrico la va a liderar él y la va a coordinar él. Pues esas funciones sí se pueden rotar entre los miembros y eso hace que todos nos sentamos involucrados y que no solo sea el presidente el que tenga esas funciones, ¿sí? Informar y transmitir inquietudes, como esa información se da hacia los trabajadores, pudiera ser muy del presidente o a la dirección, ¿cierto? Pero ¿por qué no? Si una vez programamos una actividad de capacitación para todo el personal y la va a presidir el COPAS, que no sea solo el presidente, que esa acción educativa o esa capacitación esté a cargo de otro de los miembros. Lo que busca esta rotación de funciones es que todos se sientan involucrados, ¿cierto? Hablando de las funciones del COPAS. Y ahí al ladito tenemos las funciones de la secretaria. Entonces, claro, la custodia de actas y la revisión de esas actas siempre está en la secretaria y debe haber un responsable. Pero quien la haga puede variar. Una de las cosas que yo hago con los comités que acompaño o asesoro. Hoy otro de los miembros del COPAS va a ser el acta y como debe quedar en una custodia, la secretaria la va a revisar, le va a hacer algunos ajustes de forma y la va a llevar para la próxima sesión. Pero la toma de nota y las conclusiones y todo lo demás va a ser este compañero. Y eso permite que todos empiecen a sentir involucrados, ¿cierto? Lo mismo con el COCOLAB, que ya les dije, las funciones del presidente y la secretaria están en el artículo 7 y 8. Hay unas funciones como las de convocar y las de dar recomendaciones, o sea, transmitir la recomendación y gestionar los recursos que sí pueden ser muy del presidente, pero la de presidir, dar orden, orientar las reuniones al interior del comité se pueden rotar en los miembros y eso favorece el dinamismo, que no siempre sean los mismos. Entonces, un primer tip o un primer ojo es rotación de funciones. Ojo, que si yo conozco cómo está conformado los comités y cuáles son sus funciones, puedo hacer esa rotación a la que los invito. Y ahí viene ligada entonces la siguiente recomendación. Como miembros del comité, todos tenemos que tener muy claras cuáles son las funciones del comité al que pertenezco. Estas se van a profundizar en próximos encuentros, pero les traigo de forma general algunas funciones y cómo podemos rotarlas o equilibrarlas para que todos tengamos la misma responsabilidad y no encontremos personas o sobrecargadas o personas que con mucha frecuencia encuentro en las organizaciones y es que dicen, no, es que yo soy miembro del COPAS, pero pues yo voy a votar porque como nunca me tienen en cuenta, porque esa es la excusa que muchas veces como trabajadores decimos. Una persona que un día quiso hablar en el COPAS y de pronto le dijeron, no, pero eso no viene al caso, empieza a sentirse poco valorada.
pero cuando empezamos a asignar actividades, cuando empezamos a involucrarlos, cuando digamos, eso es válido, pero podríamos tenerlo en cuenta así, que se llama involucrar a las personas, el COPAS y los diferentes comités, entonces empiezan a fluir. Y a eso es lo que yo le llamo equilibrio en las actividades. Esta es una visión global de las funciones del COPAS. El COPAS tiene que hacer propuestas de mejora con respecto a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿por qué no? Hoy nos reunimos, vimos que este proceso puede tener esta propuesta de mejora y como COPAS queremos emitir esa propuesta de mejora a la dirección, o sea, al responsable o líder del sistema de gestión. Compañero, ¿tú qué opinas de esa propuesta de mejora? No, yo estoy de acuerdo. Listo, vas a redactar. Vas a redactar esa propuesta de mejora y entre todos le vamos a agregar. Y eso implica que la persona diga, hombre, tengo que hacer una actividad dentro del COPAS, tengo que hacer la redacción de algo. Entonces ahí empieza a sentirse involucrado. La función de participación y promoción. Les dije, el COPAS tiene que participar en diferentes actividades y dentro de lo que programamos como líderes del sistema de gestión, tenemos que programar actividades con un representante del COPAS. Pues ese representante del COPAS que haga participación y promoción de la seguridad y salud en el trabajo no tiene que ser el mismo. Podemos hacer un cronograma. A este comité va a ir este miembro, a esta investigación va a ir a este otro miembro, ¿cierto? En capacitación, si bien es posible que el presidente pueda ser quien conozca más de seguridad y salud en el trabajo y quien, mientras nuestro comité va adquiriendo madurez, asista a las principales capacitaciones. Ojo, las capacitaciones del COPAS son para todos los miembros. Me hacen con mucha frecuencia esta pregunta, doctor, ¿y deben asistir los suplentes también a las reuniones del COPAS? Depende. Recuerden que los suplentes son para cuando no puede asistir el principal. Por ejemplo, si vamos a hacer el análisis de un proceso, si vamos a hacer la auditoría de un producto del sistema de gestión, es mejor que estén solo los miembros porque son los que corresponden. Pero si vamos a hacer capacitación, hasta los suplentes deben ir porque entonces con mucha frecuencia veo, y esta es otra práctica que recomiendo ajustar, y es citamos siempre a los miembros del comité y el día que el miembro oficial no puede, el miembro suplente no tiene ni idea porque nunca lo capacitamos, nunca lo nivelamos, nunca lo invitamos. Entonces también se pueden hacer esas actividades de integración y en ese proceso de capacitación, siempre que llevemos una capacitación a cargo del COPAS, que todos los miembros puedan proponer y participar en cómo mejorar esa capacitación y que haya una actividad coordinada y de comunicación constante. Eso es importante, que todos los productos que surjan del comité sean socializados con los miembros. Dos acciones puntuales, por ejemplo, las investigaciones. Las investigaciones de eventos en salud siempre implican al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y debemos enviar un miembro. Entonces, rotemos que no sea el mismo y a esa participación que con mucha frecuencia vemos que el comité manda a alguien a que participe en la investigación y ahí se quedó. No, hagámosle seguimiento. ¿Tú cómo participaste en esa investigación? ¿Qué compromisos quedaron de esa investigación para que como COPAS le hagamos el debido seguimiento? Y así podemos empezar a involucrar y darle más funcionamiento al COPAS. E inspecciones, esas inspecciones preventivas, si las vamos a hacer el comité en pleno, que no las lidere siempre el mismo, que no sea siempre el mismo el que vaya adelante tomando notas, sino que vamos delegando funciones para que esa vigilancia del sistema de gestión la puedan hacer todos los miembros del COPAS. Entonces, mensajes grandes acá, equilibrio de actividades para el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, capacitación a todos, ojalá también a los suplentes y los citemos, ¿sí? Y rotación de funciones, involucrar a todos en las funciones del COPAS y eso parte del conocimiento. Todos deben saber qué es lo que debe hacer el COPAS y así puedan irse desempeñando y no le tengamos miedo. Me dicen, doctor, pero ¿cómo lo vamos a mandar a él a participar? Por ejemplo, cuando yo hago una investigación de enfermedad laboral, le digo al COPAS, mándeme al que no ha participado nunca. Doctor, ¿cómo lo vamos a mandar si él no sabe?
Ese es el objetivo. La seguridad y salud en el trabajo tiene unos fundamentos teóricos, pero se aprende en la práctica. Y entonces en los ejercicios de investigación yo le digo, ve, y tú como miembro del COPAS, ¿qué opinas con las funciones que ustedes han hecho? Y ahí la persona se empieza a sentir involucrada. Entonces, involucrar a las personas en todas las funciones del COPAS es fundamental para que el comité funcione adecuadamente, porque la esencia del comité, y acá se lo traigo como mensaje, es apoyar el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo. Y para eso es fundamental comunicación y trabajo en equipo. Comunicación en contarnos entre todos y trabajo en equipo en que todos nos sintamos involucrados, en que todos nos sintamos útiles y tengamos acciones dentro de esas actividades. Esa es la invitación, ¿cierto? Y para eso es mejor este mensaje final, es mejor una que no muchas que no se cumplen. Empecemos de a una. Me dicen, no, pero es que le asignamos estas actividades y no las hace. Y hay una lista larga, ¿no? Empecemos de a una. Es mejor decirle, compañero, para la próxima sesión tienes esta responsabilidad. Por ejemplo, darle una revisión y una sugerencia a un producto del sistema de gestión y luego lo analizamos y así la persona se va a empezar a sentir involucrada. Entonces es fundamental pensar en eso. Y en el equilibrio de actividades en el COCOLAB tengo 4 grandes funciones del COCOLAB. Tramitar las quejas de acoso, formular y seguir los planes, emitir recomendaciones e informar periódicamente. Para esto es fundamental el trabajo en equipo, ¿cierto? Que todos estemos enterados del proceso al interior de nuestra organización, de cómo se le da trámite a las situaciones de acoso, de convivencia. Y para eso tenemos una sesión completa de esta ruta del conocimiento. Pero además, hoy estuvimos analizando este caso. Compañero, usted va a hacer la redacción del plan de acción con el que todos lleguemos hoy. Y así lo empezamos a involucrar. Y si no lo hace de la mejor manera, pues nos sentamos y podemos mejorar esto, podemos mejorar aquello. Puede involucrarnos un poco más de tiempo, pero involucrar a las personas van a sentir que son parte de algo y que son importantes dentro del comité e impacta muy positivamente en las acciones que podemos tener al interior del comité y el funcionamiento del mismo. Y acá viene un mensaje grande. Si a mí me piden resumir la función del COCOLAB, les diría, es el equipo garante de la armonía y el buen trato. Entonces, si es el equipo garante de la armonía y el buen trato, el COCOLAB también tiene que ser muestra de ello. ¿Y cómo es armonía y buen trato? Involucrando a todos de forma tranquila. Acá les traigo el mensaje, un acompañamiento que lleve una evaluación progresiva, que yo sienta que puede que no sé mucho, porque sabemos que tenemos dentro de los comités representantes de los trabajadores que pueden no ser expertos, pero yo los acompaño para evolucionar progresivamente. Ese es el mensaje que les traía dentro del funcionamiento, ¿sí? Y aprovecho acá y les doy respuesta a algunas preguntas que me hacen con mucha frecuencia. Doctor, ¿y el líder del sistema de gestión debe ser miembro del comité? ¿Y el líder de recursos humanos debe ser miembro del comité de convivencia laboral? ¿O el líder del SST debe estar? Y yo les recomiendo, depende. Mi indicación puntual es que no. Los comités están hechos para apoyar la función y además vigilar. Pues yo no puedo ser juez y parte, pero si el comité no conoce muchas de estas funciones, sí requieren un acompañamiento. Entonces el líder puede ser invitado a capacitaciones, el líder del sistema de gestión, capacitaciones del COPAS puede ser invitado, ¿sí? Pero ya cuando vaya a hacer auditoría le debemos ir dando la autonomía. Entonces es muy importante que los líderes del proceso puedan acompañar al COPAS en ese proceso, o al COCOLAB, en ese proceso de maduración, pero además que le empiecen a dar libertad. Yo siempre les hago la metáfora, es como el niño que está aprendiendo a caminar. Para que camine, le tengo que dar la libertad, pero le debo dar el acompañamiento de esos primeros pasos. Y los invito a que reflexionemos alrededor de este tema, porque el próximo encuentro va a ser frente a las funciones de la gerencia,
o de la alta dirección y de los líderes de recursos humanos y del sistema de gestión frente al COPAS, porque hay veces vamos más allá de lo que me toca y hay veces me quedo insuficiente. Entonces esa invitación se las hago de una vez y promociono nuestro próximo encuentro educativo que va a ser alrededor de esas responsabilidades frente a los comités. Pero con eso cierro los tips en cuanto a funciones. Vamos al siguiente grupo o bloque de acciones. ¿Qué tips tenemos para que las reuniones de los comités sean efectivas? Entonces, para que las reuniones sean efectivas, tenemos unas recomendaciones de forma general o de forma permanente para todos los momentos. Y lo primero es que tengamos objetivos claros, que no nos reunamos por reunirnos, que todos los miembros sepan que la próxima reunión vamos a trabajar este tema. Y así todos nos podemos poner en función de ese objetivo. Segundo tip para todas las reuniones, que haya comunicación asertiva, que yo como presidente, como miembro del comité, durante la reunión pueda ver no solo lo que verbalmente está diciendo mi compañero, sino su actitud. Y no solo la vea, porque eso es comunicación, pero ser asertivo es impactar. Que si yo veo una persona que durante la reunión del comité está cabizbajo, que, que habla poco, yo me sensibilizo y le pregunte, ¿te pasa algo? O ocurrió algo acá que te hizo sentir mal. Y uno se lleva sorpresas. Me dice, doctor, uno sí pregunta eso, sí. Y muchas veces fue que en su momento quiso participar y de pronto lo fuimos aminorando. Invitémoslo a participar. Eso es comunicación y coordinación y valoración entre los miembros. El comité tiene un número definido porque son necesarios. Las funciones no son solo del presidente y del secretario, todos los miembros son importantes. Entonces, entre todos, coordinemos las acciones y valoremos lo que otro tiene para aportar. Y ahora, para entrar en sí en las sesiones, ¿qué es importante y fundamental? Tener una buena planeación de los encuentros. Ya definimos, tengamos objetivos claros. Y yo les digo, el comité, que ahora vamos a ver la frecuencia en que se reúne, debe tener mínimo un objetivo y centrarnos en ese objetivo, porque con mucha frecuencia, y es uno de los errores en funcionamiento de los comités, nos reunimos a hablar un montón de temas y no concretamos nada, ¿no? Hoy vamos a centrarnos en este tema. Yo traigo esta proposición porque los comités pueden tener proposiciones y varios. Sí, de acuerdo. Quedan proposiciones y varios después de que abordemos el tema central, ¿cierto? Y eso es particularmente importante en las reuniones extraordinarias, porque las reuniones extraordinarias son para un tema puntual y se debe resolver ese tema puntual. ¿Listo? Entonces, objetivo claro en cuál centrarnos. Reservar un espacio apto. Con mucha frecuencia vemos que las reuniones se citan y llegamos tarde porque no nos acordábamos y segundo, no sabemos dónde nos podemos reunir. Eso va mandando un mensaje de desorganización. Entonces, asignemos el responsable dentro del COPAS al terminar la sesión. La próxima reunión va a ser tal día a tal hora y la citación nos la va a enviar este compañero por correo electrónico y va a reservar el espacio tal. Siempre es importante tener el espacio reservado y no solo al interior de la organización, sino dentro de nuestras funciones. Por ejemplo, en los que tienen agendas para atender a clientes o agendas para atender pacientes. Entonces, que revisemos que efectivamente los miembros del COPAS tienen el espacio para asistir a los comités. Sí, eso es muy importante, que estén citados todos los miembros y si es actividad de capacitación, que estén citados los suplentes, que tengamos un cronograma. Ojalá el COPAS al empezar mes de enero, tarea para lo que no ha hecho, definamos un cronograma y estos temas se van a trabajar por cada mes de reunión. Y ojo, que no se nos puede ir todo el año en capacitación. La capacitación es importante, pero ya vimos que el COPAS tiene muchas funciones y esas funciones se tienen que cumplir. Entonces, que yo programe adecuadamente los espacios para los temas que vamos a abordar y que si hay
una temática, por ejemplo, y vamos a tener capacitación en investigación de accidentes de trabajo. Si esa es la capacitación, pues que yo tenga los insumos para hacer esa capacitación. Si el invitado va a llevar una presentación, entonces que esté el video y que esté el computador, que además ojalá tengamos los formatos y podamos rayar y eso empieza a involucrar a las personas. Esas son las recomendaciones de las reuniones efectivas en el antes. En el durante, mensajes de seriedad, iniciar a la hora establecida. Antes de empezar, recordar el objetivo claro y nos vamos a centrar en este asunto a tratar. Si hay otros puntos, los dejamos para opciones y varios una vez abordemos el tema central. Pero ojo que el objetivo de hoy es propiciar la participación de todos, ya le decía, validarnos y al terminar hacer un inventario de conclusiones. ¿Quién creería? Pero eso es muy importante. Estamos de acuerdo en que de esta reunión nos llevamos estas conclusiones, estos aprendizajes y podemos hacer como presidente, es un mensaje para el presidente, una ronda de conclusiones. ¿Qué concluimos de esta sesión? Esos son pequeños tips que hacen que las personas se motiven a hablar. Si yo como presidente digo, hoy vamos a analizar las conclusiones y los aprendizajes que todos nos llevamos y a cada uno le pregunto una conclusión o un aprendizaje para la construcción de esa acta. Eso hace que la persona empiece a participar, que el que sea muy callado se sienta parte del COPAS y empieza a participar. Y es un tip de buen funcionamiento. Y además recuerdo las tareas. Muchas veces durante la reunión vamos abordando temáticas y van surgiendo tareas y al final asumimos que todos quedaron claros con cuál era su tarea, ¿no? Hagamos también un inventario de tareas y definirle fechas a esas tareas. Y finalmente, entonces, viene el seguimiento. En las próximas sesiones, recordar los compromisos, si hay alguien que se le asignó tarea, revisarla, si era para la siguiente sesión, entonces recordarlo, o sea, la de más arriba, y eso va a servir que vamos teniendo unas reuniones más efectivas. Con mucha tristeza, de uno que los comités se reúnen por protocolo, por firmar, y es a revisar revistas o hacer otras acciones que van más allá del comité. Pero si ustedes se dieron cuenta, los comités técnicos del sistema de gestión tienen unas funciones muy importantes en las que tenemos que profundizar. Entonces, ese espacio que se utilice para eso, y estas son algunas recomendaciones. La principal falla en este recorrido que hago con las organizaciones que asesoro es no planear adecuadamente la reunión, no tener todo listo, no tener el espacio reservado, no haber citado a todos los miembros. La planeación es de lo más importante para que las reuniones de nuestros comités sean efectivas. Entonces ese es el segundo bloque de tips que les traigo el día de hoy. Y esta era una de las preguntas del sondeo. ¿Qué tipo de reuniones tienen nuestros comités técnicos? Para darle respuesta a ese, les traigo copiado de las diferentes resoluciones. Hablamos de la resolución 2013 del 86 del COPAS y nos dice que el comité se reunirá por lo menos una vez al mes en el local de la empresa y durante el horario de trabajo. Eso es muy importante. Entonces nos dice una vez al mes de forma ordinaria. Y si tenemos un accidente grave o mortal o un riesgo inminente, un riesgo que se pueda materializar, el COPAS se deberá reunir de carácter extraordinario y en presencia del responsable del área. Entonces ahí nos va orientando y cuando revisamos la 652 con su modificación en el artículo 3 de la 1356 nos dice el comité de convivencia se reunirá ordinariamente cada 3 meses y sesionará con la mitad más uno de sus miembros y extraordinariamente cuando se presenten casos en los que requieran su intervención. Para resumir, tenemos que tener en cuenta que los comités técnicos del sistema de gestión por legislación tienen reuniones ordinarias y extraordinarias, pero su carácter cambia según el comité del que estemos hablando. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se reunirá ordinariamente cada mes y extraordinariamente para analizar accidentes graves o mortales o situaciones de riesgo inminente. Ese es el carácter ordinario y extraordinario del
del COPAS. Y para el Comité de Convivencia Laboral tenemos ordinarias cada 3 meses a hablar de asuntos de convivencia laboral, mejorar clima, seguimiento a acciones, y extraordinaria se debe reunir cuando hay una queja de presunto acoso o convivencia laboral. Y vamos a ver en otra sesión cuál es el trámite que le debemos dar a esas quejas. Pero ese es el carácter extraordinario. Entonces ahí viene una pregunta. Cuando yo voy a una organización a hacerle auditoría, para el COPAS deben tener mínimo 12 actas por año. ¿Por qué? Porque vemos una vez cada mes. Pero entonces yo miro que mínimo tenga 12. Y es mínimo porque si hubo extraordinarias, entonces es más. Y para el Comité de Convivencia Laboral debe tener mínimo 4 ordinarias y una para tramitar, y una extraordinaria cada vez que tengo quejas, ¿cierto? Esta extraordinaria, ojo, es para que la queja no se me lleve mucho tiempo. Por decir algo, el día de ayer, 25 de marzo, supongamos que no era festivo, hicimos reunión ordinaria del COCOLAB y hoy me llega la queja. Entonces espero 3 meses para darle solución o sugerencias a una situación de acoso o convivencia. No, tengo que citar extraordinaria. Y ojo, que eso es con lo que más frecuentemente nos pelamos, porque nos dicen, ay, no nos podemos reunir en este mes. Es más, les cuento la historia. Tuvimos en una de nuestras organizaciones un auditor parado en la raya que decían, ustedes por cronograma definieron que el segundo viernes de cada mes era la reunión del COPAS y no lo tienen el segundo viernes de cada mes. Doctor, pues que no nos pudimos reunir porque lo tuvimos que aplazar. Si se tuvo que aplazar, no es ordinaria, es extraordinaria. Ojo con eso, que es muy importante. Sí, debemos tener al menos 12. Y entonces ahí viene una de las excusas o las razones más bien que nos dan las organizaciones. Doctor, ¿cómo hacemos si no tenemos quórum? ¿Qué hacemos si no se cumple el quórum? Pues para eso, el mismo decreto 2013 en su artículo 8 nos habla que debemos esperar media hora a que se complete el quórum. ¿Cuál es el quórum? Para ambos comités, la mitad más uno. Si pasada media hora no se completa el quórum, se debe sesionar con los que tengamos para darle cumplimiento a la reunión ordinaria. Doctor, somos 6 miembros del COPAS y son las 1:30 y nada, apenas llevamos 3, nos falta uno para el quórum. Sesionan ustedes 3 y las conclusiones de esa sesión son válidas para todos porque está citado con debida antelación y con un compromiso. Si no, nos quedamos esperando el quórum y no cumplimos con la obligación de número de sesiones por año. Este es un tip muy importante porque no lo habla desde la resolución. ¿Qué hacer cuando no completamos el quórum? Listo. Y finalmente, unos tips para hablar de esas actas, porque las actas son la evidencia tangible de adecuado funcionamiento. Entonces vienen varios mensajes, que la frecuencia y la numeración sea correcta, que la custodia y la evidencia documental esté correcta, ¿sí? Y que haya seguimiento a todos los escritos, a todo lo escrito, y unos contenidos mínimos y comunes para todas las actas. Ojo, todas las actas tienen que tener fecha, hora de inicio y lugar de la reunión, nombre y firma de quienes participaron. Y yo los invito, que sé que con mucha frecuencia decimos, no, hacemos el acta, luego la socializamos y firmamos y se nos empiezan a perder las firmas. Ojalá una vez se tenga redactada, se socialice y diga, de una vez descargue y firme, ¿sí? Esa redacción clara y objetiva. Ahora veíamos como una de las recomendaciones que alguien puede hacer la redacción, pero que sea el secretario el que luego revise y que tenga y que sea entendible para todo lo que dice y que esas tareas queden consignadas en una parte de tareas y cómo se les va a hacer el seguimiento. Esa es la recomendación. Y para concluir, porque sé que hoy teníamos mucha información y por eso está aquí tan pendiente del reloj, es de recursos. Siempre tenemos que tener destinación de recursos para el funcionamiento de los comités. Y el artículo 63 del decreto 1295 nos dice que el empleador estará obligado a proporcionar cuando menos, es decir, mínimo 4 horas semanales
dentro de la jornada de los miembros del COPAS para que dediquen a su funcionamiento. Este va a ser un abrebocas para que en la próxima sesión hablemos del compromiso de la alta dirección y de los líderes del sistema de gestión y de recursos humanos con respecto a los comités técnicos. Este es solo un abrebocas, pero los invito a que revisen la resolución porque es una obligación que al menos tengan 4 horas los miembros del COPAS para su funcionamiento. Y algunos me preguntan, doctor, ¿qué vamos a hacer con 4 horas semanales? ¿Qué no van a hacer? El COPAS tiene muchas funciones en el apoyo al cumplimiento del sistema de gestión. Entonces, sí tenemos que dedicarle tiempo al COPAS y no solo en capacitación. Ojo que el COPAS no es que seleccionamos un grupo de personas para que esté más capacitada. No, el COPAS es un apoyo al cumplimiento del sistema de gestión y tiene labores de no solo de capacitación, sino que tienen labores de inspección, vigilancia, control, emisión de recomendaciones. Y eso lo vamos a profundizar en la próxima sesión. Y entonces, esas es las recomendaciones que tenía el día de hoy. A modo de conclusión y para que lleguemos a nuestro sondeo final y pasar a sus preguntas, les quiero traer los errores más frecuentes que me he encontrado en este recorrido. El primero, comunicación inefectiva. Siempre habla una persona y los demás asienten o los demás votan. No, pensemos en cómo involucramos y eso nos lleva al siguiente error, ausencia de trabajo en equipo. Si es un comité, ya lo vimos en la sesión pasada, es un órgano de representación y como órgano de representación todos se tienen que ver involucrados. Entonces vamos a utilizar estrategias que involucren a todos. Ya les decía, preguntarles, asignar tareas, ver qué funciones se pueden repartir. Listo. Otro de los errores más frecuentes es mala planeación y organización. Definamos quién va a hacer la separación de los espacios para reunirnos, quién nos va a mandar la citación a todos, si es necesario un recordatorio, pero que todos estemos comprometidos. Segundo, o otro no, cuarto más bien de los errores más frecuentes, no reunirse. La ley nos obliga, ya lo vimos, mensual para el COPAS, trimestral para el COCOLAB. Tengo que tener esas reuniones, no reunirnos es muy frecuente que sea una de las razones. Y ojo que no es ir a firmar un acta, es comprometerme con el funcionamiento del comité al que pertenezco. Ya lo vimos en la sesión pasada y lo retomé un poco, estar desmotivados y condicionados. Vamos a trabajar en esta ruta del conocimiento de cómo motivamos a nuestros trabajadores y no los condicionamos. Otro de los errores desde el principio, que la persona pertenezca al COPAS sin conocer para qué o en qué consiste el COPAS y para qué está hecho, que pertenezca al COCOLAB y crea que pertenece a un juicio o que se convirtió en un juez cuando esa no es la razón del COCOLAB. Desconocimiento entonces de su razón o su motivo de ser, no documentar los procesos y actividades y lo que vamos a ver en la próxima sección, que hoy se los dejé como un abrebocas, ausencia del compromiso de apoyo de la alta dirección. Fundamental que la dirección esté comprometida, no solo con el adecuado proceso de nombrar a sus representantes, sino con la destinación de recursos, que no son solo económicos, ya lo vimos, es destinación de tiempo, es destinación de espacios para que funcionen los comités. Entonces esa es la invitación. Acá les traigo un recuento de los decretos que hablamos y vamos a leer algunas de las preguntas que hicieron en el chat mientras ustedes hacen el evaluémonos, la parte final de cómo nos vio para responderlas después de eso. Entonces, Angélica, si quieres, vas presentando el evaluémonos final y yo voy leyendo las preguntas que nos hicieron en el chat. Listo, Doc. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo. El adecuado funcionamiento de los comités técnicos implica la inversión de recursos que no solo son monetarios. A verdadero, B falso. Bueno, vamos con la respuesta de la primera pregunta, 96% a verdadero, 4% de falso. ¿Cómo nos fue con esa respuesta, Doc? Súper bien, súper bien. Estaba buscando por acá el comparativo y hubo un porcentaje de mejora, ¿sí? Entonces, esta pregunta estaba fácil, pero hubo un porcentaje de mejora en cuanto a los que tuvimos inicialmente. Muy bien. Listo, vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo final.
¿Qué tipo de reuniones deben tener, de acuerdo con la legislación, los comités técnicos? A, intra y extramurales, B, formales e informales, C, ordinarias y extraordinarias. Les recordamos a nuestros asistentes que si tienen preguntas las pueden hacer a través del chat para que el doctor Anderson, antes de finalizar esta acción educativa, nos responda. Bueno, la respuesta a nuestra segunda pregunta fue un contundente 97% ordinarias y extraordinarias, un 1% intra y extramurales y un 1% formales e informales. Bueno, Doc, en esta subimos harto. Y sí, pasamos del 77 a más del 90, casi el 100%, muy bien. Sí, la ley nos habla extraordinarios y ordinarios con frecuencias diferentes claramente según el comité, pero muy bien, mucha mejoría. Sí, bueno, vamos con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo. ¿Cómo se favorece el adecuado funcionamiento de los comités técnicos al interior de las organizaciones? A, con trabajo en equipo y compromiso de todos los miembros. B, teniendo reuniones efectivas y documentadas. C, con apoyo y recursos desde la alta dirección. D, con todas las anteriores. Listo, vamos con las respuestas. El 99% de nuestros asistentes considera que la respuesta correcta es la D, con todas las anteriores. A, con el trabajo en equipo y compromiso de todos los miembros. B, teniendo reuniones efectivas y documentadas. Y C, con apoyo y recursos desde la alta dirección, 1%. Bueno, esa sí cambió. Sí, también marcada mejoría. Sabemos que todo es muy importante el trabajo en equipo, es muy importante la distribución y es muy importante, y lo vamos a ver en la próxima sesión, desde ya una invitación, compromiso de la alta dirección, ¿cierto? Entonces son todas las acciones, pasamos de un 90 a un 99, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de las preguntas que tenemos en el chat y están puntuales, voy a hablar de cada una de ellas en orden. Diana Carolina nos dice, buenos días, pregunta, pero si el personal de la empresa rota mucho y los comités deben estar conformados, sí o sí deben estar los líderes en esta conformación. Entonces, para allá voy. ¿Se acuerdan que les dije que no era una receta de cocina? Tengo que pensar en las particularidades de mi organización. ¿Cuál es la recomendación? Miremos y convoquemos, ojalá, a los que sean más estables y que el líder acompañe. O sea, mi invitación es que el líder, por ejemplo, del sistema de gestión, sea un invitado permanente, pero no un miembro del comité, ¿sí? Para que en el momento de que lo vayan a vigilar, no sea juez y parte y se pueda retirar. Mi recomendación es que el líder del sistema de gestión sea invitado y no sea miembro. Espero, Diana, que te haya podido aclarar la duda, porque entiendo que pueden haber rotaciones y los miembros del comité no sean los más expertos. Entonces viene y lo vamos a trabajar también en la próxima sesión. ¿Cómo hago yo como líder de talento humano o líder del sistema de gestión para orientar a mi comité sin involucrarme directamente en su funcionamiento? Porque es que la idea es que sea un órgano paralelo, que no sea el mismo líder, que con mucha frecuencia vemos es el mismo líder quien es el miembro de todos los comités. Siguiente pregunta de Luisa Fernanda Agudelo. Luisa Fernanda nos pregunta, si alguna persona no puede estar de manera presencial, pero lo hace por videollamada, ¿es válido? Sí, es válido, si lo definimos en el comité. Hoy vamos a hacer una sesión del comité virtual, puede ser muy válido y luego se firman la acta que surja de ese comité y si así lo definimos y lo dejamos por escrito, está totalmente válido, Luisa Fernanda. Me pregunta por acá, Ani Yumile, que dónde puedo encontrar que no debe estar en el comité el área de talento humano. Esa pregunta es muy interesante porque no hay una ley que nos diga, no, el miembro de talento humano no puede estar en el comité, pero lo vamos a ver y te invito a que te conectes a la sesión de origen del comité de convivencia laboral. Y vamos a ver que por la ley 1010, el comité de convivencia laboral es una de las medidas de prevención del acoso, ¿cierto? Entonces, el área de talento humano le toca después por delegación sancionar el acoso, pero si yo tengo un comité que va a proponer, va a tomar acciones en la prevención y cuando ocurre el acoso va a emitir recomendaciones,
si la siguiente instancia, por decirlo así, aunque no es realmente una instancia, es el área de talento humano, la invitación es a que no haya miembros. Vamos a tener razones desde la argumentación, pero lastimosamente, Ani, no hay una ley que nos diga el líder de talento humano no debe hacer parte del comité. Pero si yo razono en su funcionamiento, lo más lógico es que si yo soy otra instancia, no haga parte del comité. Y te invito a ese encuentro educativo de origen y funcionamiento del comité de convivencia, pero no hay un requisito legal. Y finalmente nos pregunta Jamie, buenos días, ¿me recuerda cuántas veces mínimo se debe reunir el COCOLAB? Sí, la reunión del comité de convivencia laboral es trimestral. Cada 3 meses debo tener 4 reuniones al año, pero ojo, para tratar temas de convivencia, de seguimiento a alguna queja, de planes de acción. Pero si hay quejas que recepciona el comité, no podemos esperar hasta la reunión ordinaria porque se nos puede ir varias semanas y la queja puede aumentar. Las quejas se tramitan y lo vamos a ver en el procedimiento para tramitar quejas en reuniones extraordinarias. Listo. Voy a ver si tengo más preguntas. Jamie, vamos por acá. Tatiana, si en mi empresa hay varias sedes a nivel nacional, ¿cómo involucro a los trabajadores a nivel nacional? Es muy buena pregunta. Y Tatiana, acá nos invitan a un proceso de reflexión. Si yo tengo varias sedes, mi obligación es tener solo un comité por toda la organización, pero yo tengo que ver que sea efectivo. Entonces tenemos alternativas o busco formas en que la votación, el conocimiento de los que se postulan llegue a todas las sedes o, y no lo da la ley, nos da la posibilidad, formo comités por los centros de trabajo. Yo como líder puedo sentarme con mi gerente y pienso qué me es más efectivo a la organización. Si idear mecanismos de participación a nivel nacional, como votaciones online, pero garantizando en que cada sede todos los trabajadores puedan votar, o si mejor defino, porque sí me lo permite la ley, no me obliga, pero me lo permite tener comités en cada una de las sedes. ¿Listo, Tatiana? Y finalmente, Siris, ¿qué temas serían los más importantes para capacitar al comité para el buen desempeño de los integrantes del mismo? Bueno, va a depender del comité, pero ¿qué es fundamental? En comité de paritario de seguridad y salud en el trabajo tienen que tener muy buena capacitación en identificación de peligros. Tienen, y lo vamos a ver más adelante, que estar capacitados y tener el curso de 50 horas para evaluación del sistema de gestión, ¿cierto? Esos aspectos son fundamentales porque esa es su función, apoyar el cumplimiento del sistema de gestión y a partir de ahí en lo que voy identificando falencias. Y si me lo preguntas, es por el comité de convivencia, es fundamental primero que estén capacitados en el trámite de quejas al interior de la organización, que yo les voy a traer un procedimiento en ese trámite de quejas. Lo segundo, en cómo solucionar conflictos, en cómo mediar en los conflictos. En eso tiene que estar capacitado el comité de convivencia laboral. Y tercero, en riesgo psicosocial, identificación e intervención de riesgo psicosocial, porque vamos a ver que esa es una de las cosas que nos pasa con el COCOLAB. No sabemos de dónde venimos, entonces no sabemos que somos una de varias medidas para intervenir el riesgo psicosocial. Eso sería fundamental, las temáticas que te diría por comité. Y ya dependiendo de nuestra organización y el funcionamiento, podríamos reflexionar de otras temáticas, pero eso sería fundamental en lo que debería estar formado constantemente en nuestros comités. Y Ángela, no veo más preguntas. No, ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias a nuestros asistentes por sus preguntas y a ti, Doc, muchísimas gracias por tu intervención, por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Te esperamos entonces en la próxima sesión. Claro que sí, invitados todos a las próximas sesiones en muchos de los aspectos. Hoy es una sesión, digámoslo, de abrir el panorama de cómo mejoramos el funcionamiento, pero créanme que vamos a profundizar en muchas de esas acciones que vimos, ¿cierto? Y la próxima, por ejemplo, tiene que ver mucho con una de las preguntas que me hacen. ¿Cuál es el papel del líder del sistema de gestión? ¿Cuál es el papel del
líder de recursos humanos y cuál es el papel de la alta dirección, cuál es la responsabilidad de esos tres entes y cómo se relacionan esos tres con los miembros del comité, particularmente con el presidente, porque con mucha frecuencia vemos que los designan, no, el líder del sistema de gestión que sea el presidente del COPAS y el líder de recursos humanos que sea el presidente del COCOLAB. Y parece no ser tan buena estrategia. Entonces los invito a que nos conectemos en la próxima acción educativa y reflexionemos por qué no es tan buena estrategia. Claro que sí, Doc, muchísimas gracias. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro.
Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.